La economía estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. En esta primera parte se analizó la economía de distintas civilizaciones y se encontraron algunas semejanzas y diferencias. Encontramos que en Mesopotamia el comercio era a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía. En Egipto, al igual que en Mesopotamia, predominaba la agricultura, ganadería y artesanía. En Grecia, la agricultura, la marina mercante y la minería y metalurgia, también la artesanía. En Roma igual era la agricultura y la minería, pero existía la esclavitud. En el pueblo hebreo existía la monarquía, también la ganadería y el pastoreo, y se realizaban trueques, que era cambiar un producto por otro, pero ambos del mismo valor. Tenemos a Persia, que el comercio se daba a través de la ruta de seda, la agricultura, minería. También se daban tributos, que los encargados de recoger esos tributos eran los sátrapas, que eran como los segundos del gobernador. Y una de las más interesantes fue la civilización olmeca. La agricultura fue la base de su economía, hacían intercambios de cosechas con otras culturas, la maya y zapoteca. La fuente de su economía fue el cultivo de maíz, frijol, calabaza, aguacate y su producto más valorado, el cacao. Después se crearon los sistemas económicos como el capitalismo, un sistema que funciona a base del capital, de la propiedad privada y del libre mercado. El capital es todo aquel recurso financiero que una persona dispone para ser dueño de, por ejemplo, edificios, maquinaria, tierras u otras herramientas que pueden producir bienes y servicios que la sociedad consume o utiliza a menudo. El libre mercado es un sistema de los vendedores y compradores que llegan a un acuerdo para fijar los precios a ciertos bienes, y la nación que se encuentra bajo el régimen capitalista tiene como fin el sector privado, que posee mayor intervención en la sociedad que el sector público, es decir, que el Estado solo es necesario para la defensa social. Respecto a la clase trabajadora, pues no tiene influencia en la sociedad, dado que ellos únicamente le sirven a las empresas, otorgándoles su esfuerzo, tiempo y dedicación para luego recompensarles con un salario. Después tenemos el socialismo. Es una ideología y sistema político en la que existen clases sociales donde se buscan las mejores condiciones para la clase trabajadora, pues se trata de un sistema que procura el bienestar común y sobre todo la igualdad. En el socialismo sigue existiendo una democracia, donde todos tienen igual de condiciones y también sigue existiendo un Estado. Pero se trata de un Estado proletario, que es el único responsable de la sociedad, es decir, un gobierno, donde todos los obreros procuran tener lo mejor de su propia clase, dado que se apropian del esfuerzo de trabajo de los medios de producción. El comunismo es un movimiento político que procura la formación de una sociedad sin clases sociales, que aspira a acabar con la propiedad privada para que los trabajadores puedan disfrutar de la riqueza que generan, acabando así con el capitalismo. Por ejemplo, en la propiedad privada, una empresa elabora un producto gracias a la mano de obra de sus trabajadores, y las ganancias de ese producto se las lleva en 70% el empresario, el 30% todos los trabajadores. De esta manera se está devaluando el esfuerzo de cada obrero. Por ello el comunismo promueve la propiedad común, es decir, que el trabajador elabore ese mismo producto, adquiera libremente sus ganancias en 100%, acabando con la explotación que es ejercida. Sin embargo, para que este sistema se logre sobreponer, debe de poner el derrocamiento violento del orden social preexistente, y necesariamente la sociedad antes del comunismo tiene que pasar por un sistema socialista. Dentro de dichos sistemas económicos existen sistemas políticos que predominan en cada tipo de gobierno, donde los populistas hablan del pueblo, sin embargo consideran la población como una unidad en el sentido de que no hay diferencia dentro de la sociedad. Por lo tanto, para los populistas solo hay un pueblo y por ende una única opinión. Después tenemos el sistema político socialista, donde la organización económica y social busca crear una sociedad equitativa y solidaria, donde no existan clases sociales y la riqueza se reparta de forma igualitaria. Por otra parte, tenemos la aristocracia, donde es gobernada por un grupo selecto de personas que son las más preparadas dentro de los intereses del pueblo.
Dichas personas deben de cumplir con cualidades intelectuales, sociales, que sean necesarias para cumplir con ese puesto, que se van a determinar por cada cultura de los países. Platón, la oligarquía es una forma degenerada de la aristocracia, pues predomina en un sistema político donde el gobierno se concentra en un pequeño grupo de personas que en lo general pertenecen a un grupo selecto. Por otra parte se encuentra el pluralismo, donde se denomina el sistema en el cual acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas que existen. También existen los regímenes políticos, por ejemplo, los unipartidistas, que solo se centra el poder en un solo partido, o los pluripartidistas, donde el pueblo tiene la elección de varios partidos y no solamente de uno. Por último tenemos el resumen de la película Río Escondido, que nos muestra un tipo de gobierno muy predominante en ella, que era el tirano, donde se generaba el miedo y se veía a un pueblo muy ignorante y sumiso, ya que su gobernante mandaba sobre todo y tenía el control total, absolutamente tanto del agua como del sistema político que había ahí, dándonos un claro ejemplo de todos los temas hablados.